Hola queridos amigos, aquí de regreso y vamos a ir directo a la lección número 5. Si me adoras, es el título. Si me adoras. Todo el mundo sabe lo que significa una adoración, adorar a un santo, adorar una imagen. A algunas personas dicen, ¿cómo adoro a esa mujer? Bueno, la cosa es que la palabra se trata de venerar, se trata de darle culto o se trata de poner en alto a alguien, la adoración. Ahora, vamos a leer palabra de Dios. Esto sí va a estar un poco muy grande, voy a leer nomás una parte. Y pongan mucha atención. Y dice así, Mateo 4, dice, Evangelio de Mateo, capítulo 4, dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Ahí nomás vamos a dejar porque el texto es muy largo, ¿no? Los textos citados son muchos. Pero si ustedes le ponen atención, los primeros versículos que leímos fue la tentación. El tentador tentó al Señor Jesús en el momento que él estaba ayunando. El afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo, ¿no? 4, acerca de las tentaciones de Jesús. El sorprendente encuentro entre Jesús y el tentador se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto. Aquí vemos la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero representado en términos crudos y gráficos. ¿Cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? Y no solamente esto, no solamente era esto. Jesús oraba en todo tiempo y ayunaba en todo tiempo, porque confrontaba a los demonios. Cuando él sanaba, cuando había gente que llegaba con él, ahí venían los demonios
Incluso hubo demonios en que le dijeron al Señor Jesús que no se metieran con ellos o que no se metieran con las personas poseídas. Ha habido momentos en la vida del Señor Jesús en que en los mismos demonios le han dicho al Señor Jesús: está bien si nos sacas, pero déjanos irnos a esa manada de puercos. Han habido momentos bíblicos dentro de la palabra de Dios en donde los mismos demonios han dicho: ¿qué quieres con nosotros, Señor Jesús de Nazaret? El Dios Altísimo, Hijo del Dios Altísimo. Han habido, imagínense todas las cosas que no se escribió dentro de la Biblia, cosas que él vio y los apóstoles no vieron. Imagínense todas las cosas, porque los apóstoles no hablan mucho de la comunicación entre Cristo y los demonios. La Biblia no relata mucho sobre eso, pero me imagino que ha de haber habido una pelea tremenda, un conflicto tremendo, una guerra tremenda, una guerra verbal, una guerra psicológica, una guerra moral, física, entre el Señor Jesús y los demonios, porque no estaban felices que Él ha venido a rescatar el ser humano a través de su muerte, a través del sacrificio que Él mismo se deja sacrificar su vida para redimir al ser humano. No estaban contentos los demonios. Y por eso desde un principio, cuando el Señor empezó su ministerio, hubo problemas. Y no solamente esto, no solamente fue tentado cuando Él empezó su ministerio, cuando Él estaba ayunando, sino también fue expuesto a muerte cuando era pequeñito, cuando era, incluso cuando la madre estaba embarazada, se tuvieron que huir, incluso ya con el niño se tuvieron que mover de un lugar a otro. El Señor Jesús pasó por muchas penas, muchos conflictos, pero muchos, muchos. Yo no diría, no sé qué término usar, no sé si decir es lamentable o no sé qué término usar. ¿Ustedes tienen una idea qué término usarían ustedes en ese caso? Ver cómo sufrió el Señor. La vida del Señor Jesús sufrió, y no solamente sufrió, sino también esa guerra venía desde el Edén. ¿Se acuerda cuando leímos en el Edén? ¿Se acuerdan ustedes cuando leímos el pasaje de Edén? El problema empezó desde el Edén, cuando en la cita bíblica de 3:15, Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, que la mujer es la iglesia, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí se estaba refiriendo de la iglesia del Señor Jesús. El Espíritu había llevado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo. Y antes de afrontar este encuentro, Jesús ayunó durante 40 días. Cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan, tratando así de aprovechar el hambre extrema de Jesús. Pero el Señor respondió a esta tentación con las Escrituras y la estratagema de Satanás fracasó. Luego de un intento de hacer que Jesús actuara presuntuosamente,
el diablo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo. Satanás tergiversó las escrituras para sugerir que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Pero interpretando correctamente las escrituras, Jesús vuelve a contrarrestar la tentación. La tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Satanás intenta esta vez usurpar la adoración que solo se le debe a Dios, y para hacerlo muestra a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y luego afirma todo esto: te daré si postrado me adoras. Se encuentra en Mateo 4, 8 y 9. De hecho, en Lucas 4:6, un texto paralelo al de Mateo, el diablo afirma: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Y a quién le entregó? Creo que ya dijimos, ¿no? Adán y Eva, cuando aceptaron la propuesta de ir por el mal en vez de ir por el bien. Pero bueno, todas estas tentaciones el Señor Jesús contrarrestó. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por eso es necesario que nosotros oremos unos por otros y que tengamos la plena certeza de que los hermanos necesitan de nuestras oraciones. Es bueno que cuando usted pueda, ore con un hermano. Si usted mira que un hermano está mal, ore con él, no lo critique, no lo ponga abajo, ¿ve? Porque no sea que al hacer eso usted también arranca el trigo, quiere arrancar la cizaña y luego arranca el trigo. Hay que tener mucho cuidado cómo hablar, cómo portarse. No se olviden que el nombre del tema es Si me adoras. Vamos a ir al comentario de la señora escritora White, que dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Satanás le presentó a Jesús los reinos del mundo en las más halagüeñas condición si Jesús consentía en adorarlo. Él, por su parte, ofrecía renunciar a sus pretensiones al dominio de la tierra. Sabía Satanás que si el plan de salvación se llevaba a cabo y Jesús moría para redimir al género humano, su propio poder quedaría limitado y finalmente anulado, y él mismo sería destruido. Por lo tanto, su estudiado intento era impedir, si fuere posible, la realización de la magna obra comenzado por el Hijo de Dios. Si el plan de la redención del hombre fracasaba, Satanás poseería el reino que entonces pretendía y se le lisonjeaba de que, en caso de obtener éxito, reinaría en la tierra en oposición al Dios del cielo. Pero Jesús se opuso al tentador con la repulsa: vete de mí, Satanás. Solo había Jesús de inclinarse ante su Padre. Esta frase se encuentra en Primeros Escritos, página 156. El tema es: si me adoras. Esas mismas palabras, esas mismas frases que le fue dicho a Jesús, también en nuestra actualidad es, es también usada de forma diferente, de forma
con espionaje, espionajamente, con espía, se le hace a usted estas preguntas. Se le presentan a usted estas oportunidades para luego estar en contra del Dios Padre. Dios nos ayude porque no somos perfectos, somos humanos, nuestra capacidad es menos que el Señor Jesús. Solo Él nos puede ayudar, solamente Él con su amor y su misericordia nos puede ayudar a no adorar a los demonios y a Satanás. Ore mucho, por favor. Pídele mucho al Señor Jesús. Hasta pronto.